está oscuro, cuando creas que nadie te quiere, piensa que existe alguien que te ama de verdad. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama, ¿quién es? Es Jesús. Cuando creas que esta vida se te hace imposible cada 24 horas más o menos, cuando existan barreras que no te dejen amar, piénsalo. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama, ¿quién es? Es Jesús. Venga chicos conmigo, fuerte. Piensa que alguien te quiere y que contigo. Piensa que quien te ama. Piensa que quien te quiere es Jesús. Es Jesús. Muy buenas noches con todas y todos. Hoy día vamos a iniciar esta nueva aventura, un nuevo compartir, ¿ya? Y en esta ocasión vamos a compartir la sanación de un joven epiléptico, ¿ya? Entonces, les pediría que por favor apaguemos nuestros micrófonos para poder compartir un poquito mejor. Van a haber momentos donde vamos a poder interactuar todos juntos, ¿ya? Entonces, solamente el equipo tiene el micrófono prendido. Muy bien. El equipo de formación espiritual, ya, vamos a compartir con ustedes, como ya les dije, la sanación de un joven epiléptico que se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo del 14 al 29. ¿Ya? Para empezar, vamos a hacer una oración inicial, el cual tiene por nombre, dame, Señor, una fe. ¿Ya? Nos ponemos en presencia del Señor y vamos a hacer una oración. Buenas noches, hermanas, hermanos. Señor Jesús, Hijo de Dios, ilumina mi vida con tu luz, dame la gracia de creer en ti, con una fe alegre y gozosa, jubilosa y entusiasta, sean cuales las circunstancias de la vida en las que me encuentre. Dame, Señor, una fe que me permita vencer todos los temores que invade mi alma, una fe que destruya para siempre los miedos que me acosan, una fe que dé sentido, un valor a todas y cada una de mis alegrías y de mis sufrimientos. Dame, Señor, una fe llena de esperanza, una fe valiente, una fe siempre joven, aunque los años pasen, una fe profunda y fuerte, que fortalezca mi debilidad y me ayude a vencer todas mis limitaciones. Dame, Señor, una fe que sepa reír y cantar, en medio del dolor y a pesar de él. Una fe capaz de hacer frente a todas las adversidades y fracasos, con tranquilidad y buen humor. Amén. Amén. Gracias, Gustavo. Invito al hermano Emilio Bautista para leer el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo del 14 al 29. Va a leer en quechua. Adelante, hermano. Jesús sanuyachen joven paralíticuta. Utiramun wakin discipulunkunapa kasqanman. Tarirun achka runakunapa chawpinpi. Chay wakin yachayniyuq runakuna rimachkasqa paykunawan.
Mana imana kuytapas atinchu Jesús tarikuruspa. Apuraulla rimaykukunku. Pay tapuykun. Imamantataq rimachkankichik qamkuna paykunawan. Llapanmanta ukruna rimarirun. Yachayniyuq. Churiytam apamurani upa espiritu yaykurun. Imay urapas apirun chay espiritu pampaman wikutin poso hutaq tuchin siminmanta. Kirunta kanipachin chukrurun. Mañakurqani chay yachayniyuq kunata chay espiritu urqurunanpaq, pero manam atinchu. Payñataq nin: mana kriyiq runakuna, hayk'apakamataq qamkunawan kasaq, hayk'apakamataq soportasaykichik. Apamuy chay maqtilluta, aparunku. Hukta Jesusta rikuykuspa, taspiyta qallaykun chay espiritu maqtilluta. Urmaykachin pampaman, huchpay kuyta qallaykun, usujuta aqtuchin siminmanta. Chayñataq Jesus tapuykun papanta: hayk'apamantataq kay pasan? Wawa kasanmantam achkakama kay espiritu wikutin, ninaman yakuman wikutin wañuchinanpaq. Chaymi icha qam atiwaq kuyapayayku ayku, yanapayku ayku. Jesus ñataq nin: imaynanpim ninki icha atiwaq. Llapanmi atina kriyiq runakunapaqa. Hinachayllapi taytan qaparin: kriyinin taytay, chaymi yanapallawayku allin iñiñinaypaq. Jesus rikurun runakuna uñukamunasqanta. Kaynata nin: chay espiritu upa mana rimaq ñuqa nini chay maqtilluta dejay. Chaymanta amam kutimunkichu. Chaymi chay espiritu qaparispa taspirun tuskumanta wawata. Chaymanta manchapata qaparispa pasakun. Maqtillu yaqa wañurun. Wakin runakuna wañurunmi nin. Chaymanta Jesus apiykun, makinmanta yanaparun. Atarirachin. Chaymi atarirun. Chaymanta wasinpi ukupi tapuykun disipulunkuna: imaynanpim ñuqayku mana qarquyta atiranikuchu. Payñataq nin: kay supaypa chakunaqa oracionllanwanmi qarquna. Gracias. Los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él lo derriba. Echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos.
¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Bueno, después de haber escuchado esta nueva manera de evangelio en quechua y después de haber visto el video, lo que vamos a hacer ahora es unos grupos, vamos a compartir una pregunta, ¿ya? La pregunta es la siguiente. Dice, ¿cómo has experimentado la fuerza sanadora de Dios en este tiempo de pandemia? ¿Cómo has experimentado la fuerza sanadora de Dios en este tiempo de pandemia? ¿Ya? Vamos a hacer unos grupos y vamos a poder compartir. Ya vamos a crearlo. Bueno, he tenido altos y bajos, ¿no? Con la experiencia del COVID, yo he sentido la fuerza de Dios en las personas cercanas, en las oraciones de los amigos, de los familiares, en las llamadas, las comunicaciones, ¿no? En ese acompañamiento, porque en realidad al tener esta enfermedad uno se aísla, ¿no? Ya no se acerca a nadie, es como, lo siento como una lepra, ¿no? Que donde todos te ven como una amenaza y es cierto, pero cuando estás enfermo te da tristeza estar así, ¿no? Te sientes realmente mal y eso, si no fuera porque hay personas que han llamado por teléfono, porque la familia nos ha apoyado y nos ha traído los alimentos, uno se siente realmente solo, se siente triste y obviamente, aunque oras, yo he sentido que la respuesta de Dios ha estado en las personas cercanas, ¿no? Ahora con los otros procesos que vivo, siento que mi familia es la que responde por él, ¿no? La que me habla, la que me está animando, ¿no? Porque si no, yo no sé qué sería. Es bastante difícil esta situación, más el encierro, más el hecho de no poder salir, porque así te haya dado la enfermedad, tú tienes nuevamente el premio, no sé, de que te pueda dar otra vez, ¿no? Y uno no quiere volver a vivir esa experiencia porque es realmente horrible, ¿no? Es bravo y eso que de repente no nos dio a la magnitud que a otras personas, pues que ya no han podido soportar, ¿no? Pero ese miedo, ese temor de volver a sentir esa experiencia es lo que hace que uno también se sienta mal y necesita ese acompañamiento, esa respuesta y en ese momento, en esos momentos es que uno siente que Dios está presente, ¿no? Que está con nosotros y que no nos abandona en los alimentos a pesar de toda esta crisis que se está viviendo, ¿no? Y también está en el compartir que uno hace con otras personas, ¿no? Es la forma que nosotros tenemos vivo a nuestro Dios y presente en nuestras vidas, ¿no? Sí, tienes mucha razón. Yo también igual, ¿ah? Yo también he sentido la fuerza sanadora de Dios en cada momento de mi vida, ¿no? Especialmente en los momentos que uno esté enfermo, como tú dices, ¿no? Yo también, bueno, como saben todos, pasé por el COVID de una manera leve, pero
esta manera leve me tuvo aislado, ¿no? Como hablábamos la vez pasada, estaba en una cárcel dentro de otra cárcel, ¿no? Porque no puedes salir de tu cuarto ni de tu casa, no puedes estar en ningún lado, ¿no? Entonces en ese momento de soledad yo sentía la presencia sanadora de Dios, ¿no? A mí me ayudó mucho una oración muy bonita que se ve, que el ciego le dice a Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esa oración me ayudó mucho porque me ayudó a entender que realmente uno necesita de alguien, ¿no? Para poder estar bien, ¿no? Uno no puede vivir en soledad, ¿no? Eso es definitivamente, no se puede, al menos yo no consigo eso, No vivir, se puede. solo, ¿no? Y de solo pensar que uno está, 15 días encerrado, me ponía a pensar y a meditar cómo experimentarán la fuerza sanadora de Dios, pues las personas que están privadas de libertad, ¿no? Aquellas que no pueden salir definitivamente, ¿no? O que tienen años y años en prisión, ¿no? Cómo ellos experimentan a través de los amigos, a través de la familia y cosas así, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Uno de todas las formas, como decíamos, experimenta la presencia de Dios, ¿no? Como decía Mariela, uno a través de la familia, los amigos, otros a través de los agentes pastorales, de las personas que van, en este caso, a visitar a los penales, otros a través de los doctores, dándoles esperanza de vida a sus pacientes, otros a través de los amigos, una llamada telefónica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, experimentamos la fuerza sanadora de Dios en nuestras vidas, ¿no? Ahora voy a dar pase un ratito a Alfonso, que va a compartirnos algo. Hermanas, hermanos, a ver, yo sé que han compartido sus experiencias, ¿no? Si hemos experimentado la fuerza de Dios en este tiempo de pandemia. Si alguna o alguno desearía compartir con nosotros su experiencia. Buenas noches, ¿yo podría compartir un poquito? Claro. A ver, claro, hermana Dora. Bueno, creo que de muchas formas sentimos la fuerza sanadora de Jesús, ¿no? Bueno, pues en mi familia, en la primera, como se dice, en la primera fase se contagiaron todos, mi hermano, mi hermana, mis sobrinos, todos, ¿no? Entonces, no había quien ayude en esa parte, ¿no? Quien les lleve los alimentos, quien les ayude con las medicinas. Pero yo no sabía hasta dónde era el contagio, qué tan peligroso era. Entonces yo me arriesgué a ir ahí todos los días llevando la comida. Yo entraba ahí donde estaban ellos porque ellos se aislaron, ¿no? Pero de todas maneras se contagiaron los niños, todos estaban así, entonces no había quien ayude. A pesar de que mi familia, mi hija me decía, mamá, no vayas, te vas a contagiar, pero yo dije, no, a la voluntad de Dios lo dejo todo esto, si me contagio, me contagiaré, si no, no, pues. Entonces empecé a ayudarles a ellos, no, porque no había quien ayude. Empecé a ayudar, ir todos los días llevando los alimentos, las medicinas y todo eso. Pero gracias a Dios no me contagié, no me pasó nada. Y se sanaron, no necesitaron de oxígeno, se sanaron en casa y ahora todos están bien, gracias a Dios, todo mi hermana, mis sobrinos, todos están bien, cosa que no pasó con los vecinos acá, ¿no? A pesar de que se les ayudó, fallecieron, ¿no? Pero a veces a todos queremos salvar, todos queremos que se sanen, pero a veces no se puede, a veces Dios sabe por qué lo hace y Dios sabe por qué se pasan esas cosas y todo eso, como decía Nina, no hay que dejarlo en las manos del Señor, ¿no? Eso quería compartir. Gracias, hermana Dora. Buenas noches, mi nombre es Aurelia y quisiera compartir, si me permiten. Claro. Ya, bueno, para mí fue algo bien duro, ¿no? Porque yo fui a visitar a mi hijo allá a Moyobamba por la selva, porque era mi cumpleaños un día 11 y pues él me pagó el pasaje todo porque quería pasarlo conmigo. Y estaba allá y declararon la pandemia, ¿no? Y en ese instante yo pues me molesté con Dios, ¿no? Dije, ¿por qué me tengo que quedar? Porque yo fui por 2, 3 días y sin embargo me quedé como 4 meses, ¿no?
Pero en un principio me rebelaba, ¿no? Decía, yo me molestaba con Dios, decía, ¿por qué me tienes que castigar y todo eso? Pero luego fui aceptando, comprendiendo la voluntad de Dios. Y fue hermoso, digo, porque mi hijo es joven todavía, 35 años, yo lo considero todavía joven, y él dijo, ¿sabes qué? Vamos a leer la Biblia. Y él nunca había querido leer la Biblia, nunca. Ni tampoco yo le dije, vamos a leer, ¿no? Pero él, siempre que yo le hablaba de la Biblia, pues me decía, mamá, no molestes. Y me causó sorpresa, ¿no? Y después él estaba en su hogar y a su esposo también le decía que tenemos que agradecer para los alimentos. Y yo en mi casa nunca había acostumbrado a eso, o sea, no tenían ese ejemplo de mi parte, ¿no? Y yo soy honesta en decirles, pero me causó sorpresa. Y ponía pues películas, ponía canciones, y para mí todo eso fue un milagro, porque hasta ahorita, mira, han pasado todo este tiempo y sí, seguimos leyendo la Biblia. Yo ya me vine a Lima, ahora estoy en Lima, y a través del Zoom seguimos leyendo la Biblia, seguimos fortalecidos, y a pesar que también a él le dio el COVID, ¿no? Se enfermó él, se enfermó su esposa, y yo no sé si me ha dado porque he tenido los síntomas, sin embargo así lo he pasado, y eso es que para mí como es un milagro, ¿no? Porque imagínense hasta ahora y está persistiendo, leyendo la Biblia. Eso quería compartir, gracias. Bien, Pedro, tengo un testimonio de una señora que me tocó compartir el mensaje. Ella me contaba que tuvo COVID, pero a veces la oración sí ha sanado, se ha curado, ¿no? Entonces, ella está muy contenta con su grupo de oración. Recordemos cuando en un pasaje del Evangelio Jesús está con los apóstoles, y le toca a un niño pues, que... No se escucha. ¿No se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, ya está bien. Se escucha, sí está bien. Prosiga, no, Entonces, prosiga. vimos en el pasaje, ¿no? Del ya Jesús, un niño pues, que está con el demonio adentro, y Jesús lo sana, ¿no? Pero los apóstoles dicen, ¿qué pasó? Nosotros también hemos querido curar al niño, pero no se ha podido. Entonces Jesús le dice, no, a usted le faltó oración, fe. Entonces, justo eso no lo contó la señora, ¿no? Que hemos compartido el tema. Entonces, ella a base de la oración se ha curado. Y eso es importante, ¿no? Dios siempre está en nosotros. Y cuando uno de verdad le confía sus problemas y uno le pide con fe, pues se soluciona. Gracias, Pedro. Listo. Miren, desde el comienzo nosotros, el primer compartir, tuvimos la estructura del Evangelio de Marcos. Habíamos dicho que el Evangelio de Marcos se parecía a una hamburguesa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se parecía a una hamburguesa? Porque tenía partes, ¿no? que se repetían, digamos, que tenían más o menos el mismo contexto, ¿no? Por ejemplo, en el desierto y en el sepulcro, el primer eslabón y el segundo eslabón, lo que sucedió en Galilea y lo que sucedió en Jerusalén, ¿ya? Esas partes eran parecidas, digamos así. Entonces se asemejaban a una hamburguesa porque digamos que en el desierto y el sepulcro eran como los panes. El primer eslabón y el segundo eslabón eran como la lechuguita, ¿verdad? Y así, poco a poco, se asemejan a una hamburguesa. Hoy día nos encontramos acá, en el camino, ¿no? Porque es Marcos capítulo 9, versículo de 14 a 29. Vendría a ser la carnecita, la parte, digamos, importante en esta estructura donde asemejamos a una hamburguesa. Para ponernos en contexto, vamos a ver qué sucedió en ese momento. Para entender un poquito más la sanación del joven epiléptico, vamos a ir unos versículos atrás, ¿ya? ¿Qué pasa unos versículos atrás, especialmente en Marcos del capítulo 9, versículo del 1 al 13? ¿Qué sucede? Sucede la transfiguración, ¿ya? Jesús en ese momento tomó a Pedro, Santiago y Juan
y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ya todos conocemos ese texto, ¿verdad? ¿No? Ahí Pedro, bueno, dijo, vamos a construir 3 chozas, uno para Elías, uno para Moisés, uno para ti, Jesús, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste en realidad la transfiguración? La transfiguración consiste en manifestar la verdadera naturaleza de Dios hombre. Es decir, mostrar cómo era Dios verdadero, mostrando toda su gloria. En eso consiste en la transfiguración. Vamos a recordar que muchas veces Jesús invita a seguir a sus discípulos, ¿ya? Pero deberían tener en cuenta ellos mismos que tendrían muchas veces que perder la vida si querían salvar para ir a ese reino. Ahora Jesús, en esta nueva ocasión, compensa la dureza de sus palabras, ¿no? Mostrándole un poquito de la gloria del reino, ¿ya? Esto se lo mostró a 3 discípulos, a Pedro, Santiago y Juan. Ahora vamos a ver qué sucede cuando ellos empiezan a bajar del monte después de la transfiguración. Va a haber un contraste en lo que pasó en el monte y lo que va a pasar en el valle cuando ellos bajan. Ya vamos a imaginarnos un poquito. Sucedió la transfiguración. Después de la transfiguración, Jesús baja con estos 3 discípulos, ¿ya? De la compañía de Moisés y Elías, pasaron a estar en medio de los escribas incrédulos. ¿Por qué? Porque bajaron y se encontraron con un montón de gente. Del esplendor de la belleza de la transfiguración, volvieron a la escena de un dolor, de la debilidad y de la miseria en el valle. Del gozo y la sensación de triunfo que sintieron estos discípulos, los 3 discípulos en el monte, fueron al encuentro de los otros 9 que se encontraron en un inmenso y en una situación bochornosa de fracaso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pasó lo siguiente, que en el valle había un joven supuestamente endemoniado que los discípulos no podían o no pudieron curarlo. ¿Ya? A ver, vamos a seguir. ¿Qué sucedió después de esto? ¿A qué se debía? Apenas la gente vio a Jesús, se asombró, se sorprendió. ¿Por qué motivo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en ese momento? Al notar la presencia de Jesús, la multitud tiene una doble reacción. Primero, hubo un desconcierto porque vieron a sus discípulos de Jesús que no pudieron expulsar a este supuesto demonio, no pudieron curarlo. Pero de repente llega Jesús, entonces se abre una puerta de esperanza, ¿no? Diciendo, bueno, los discípulos no pudieron hacerlo, pero de esta manera sí, Jesús está presente, Jesús lo va a poder hacer él. Entonces la gente se asombra y se alegra por la presencia de Jesús. Ahora, también hay otros que dicen que el asombro de la gente al ver a Jesús era porque Jesús, después de la transfiguración, viene trayendo un poco de ese resplandor que sucedió arriba allá en el monte. Y Marcos, que es muy astuto, pone como ejemplo también cuando baja Moisés del monte Sinaí, cuando trae las tablas de la ley. También ese cambio, ese resplandor que trae Moisés, también lo compara con Jesús, ¿no? Jesús también trae un poco de ese resplandor, ¿no? Entonces, al descender del monte, el Señor trajo consigo algo de la gloria eterna que ahí se había manifestado, permitiendo de esta manera que los hombres vieran algo de la majestad de Dios, ¿ya? Eso es para un poquito ponernos al contexto de lo que estaba sucediendo. Ahora voy a dar pase a Alfonso para que siga compartiendo un poquito más de lo que sucede. Gracias, Gustavo. Vamos a ir viendo algunos versículos de este evangelio. Dice el versículo: mi hijo tiene un espíritu mudo. Con mucha angustia y ansiedad, el padre explica a Jesús cuál era la situación de su hijo. Tiene un espíritu mudo. Disculpe, no escucho.
Y lo que puede hacer de repente es levantar el volumen de su audio, de su dispositivo. Está en volumen totalmente, todo alto, pero no, de un momento a otro se bajó, estaba escuchando bien, ahora no escucho, apenitas escucho. Su internet debe estar bajando. A lo mejor el internet. Sí. Sí, si cierra su cámara y su micrófono, ahí ayuda tu internet. O de repente lo que puede hacer es salir de la reunión y volver a ingresar. Nosotros le aceptamos. No hay ningún problema para que se reinicie el dispositivo. Ok, gracias. Ya, ok. Entonces, tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Desde niño, muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Su penosa condición física le había producido un espíritu inmundo. Es evidente que en este caso la enfermedad estaba relacionada con la posesión demoníaca. Sin embargo, debemos ser cautelosos porque no siempre hay una relación entre enfermedad y la presencia de un espíritu inmundo. Sin duda, aquellos que cada vez tratan a un enfermo, comienzan con un exorcismo, están equivocados. Pero dicho esto, no es difícil entender la angustia del padre, viendo el trágico efecto de la obra de Satanás en el muchacho, que en un sentido muy real había arrebatado al hijo de su padre y arruinado la relación que existiera con su hijo. Y por supuesto, el dolor propio del muchacho, que bajo la influencia de un poderoso demonio era llevado una y otra vez a su propia autodestrucción. Tal vez lo que más nos cuesta entender es cómo el demonio había logrado tomar posesión de un muchacho cuando aún era niño. Tal vez, como indica el padre, en cualquier caso, el pasaje sirve para ilustrar con claridad que en un mundo donde la caída ni siquiera la infancia es la edad de la inocencia, pues como vemos aquí, en algunos casos, el diablo adquiere dominio sobre el corazón en una edad muy temprana. Pero si Satanás puede llenar el corazón de un niño o de un joven, de la misma forma también puede ser llenado por el Espíritu Santo. Lo que nos anima a predicar el Evangelio también en los niños. Ahora veamos el siguiente versículo. Dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Los discípulos no habían podido echar el espíritu maligno que atormentaba al pobre muchacho. Esto no pasó inadvertido por los escribas, que siempre estaban buscando alguna ocasión para ridiculizarlos y desacreditarlos ante la gente. Parece que por fin habían encontrado un punto de debilidad. Esto es siempre así. El mundo nos observa nuestros fallos y es triste admitir que los tenemos. Pero no siempre alcanzamos lo que el Señor espera de nosotros, que como discípulos nosotros también tenemos que seguir aprendiendo del Señor y consagrarnos más a Él. Así que cuando Jesús le preguntó qué era lo que discutían con los escribas, ellos estaban avergonzados y no contestaron nada. Fue entonces cuando salió un hombre entre la multitud, explicó cómo había venido buscándole a él, pero al no encontrarle, trajo su hijo endemoniado a los discípulos con el fin de que los sanasen. Pero la experiencia de ellos había sido frustrante. La experiencia del Padre ha sido compartida con muchas personas que en algún momento han quedado desilusionados por algún siervo de Dios. Esto es muy posible. Sin embargo, nadie podrá decir que cuando ha ido a Jesucristo se ha quedado defraudado por Él. Con la plena confianza y la convicción que Jesús siempre va a atender a nuestra necesidad. Pero también lo dijo siempre con oración. Ahora le paso a Dina
para que continúe con... Gracias, Alfonso. Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Una vez que Jesús conoció el problema y al ver la angustia de este hombre, no era nada en comparación con la que Dios mismo sentía, viendo cómo su pueblo le había abandonado y no manifestaba una fe auténtica en él. Así que antes de atender al joven era necesario también hacer una llamada de atención a todos los presentes. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? ¿A quién dirigió Jesús esta severa amonestación? Como veremos, su indignación era contra la incredulidad que se había extendido por toda aquella generación. Allí estaban los escribas, siempre buscando una ocasión para altercar con Jesús y sus discípulos, con el fin de desprestigiar la gravedad de esa amonestación. Se deja ver por el lenguaje empleado por Jesús, muy similar al que Moisés usó siglos atrás para amonestar a su pueblo Israel por haberse apartado de Dios para ir en pos de otros ídolos. En estas circunstancias, Jesús hace una pregunta que pone en evidencia la resistencia que aquella generación estaba ofreciendo a su misión divina. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Bueno, hay un momento que Jesús conversa con el hombre, con el Padre, ¿no? Y donde Jesús le hace una pregunta al Padre. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? El Padre contestó, desde niño. Muchas veces el Espíritu lo lanzaba al fuego, al agua, para matarlo. Aunque los discípulos habían fracasado en su intento de librar al muchacho del poder diabólico que lo dominaba, en ocasiones sí curaron enfermos y expulsaron demonios. ¿Por qué ahora no? ¿Será que entonces lo hacían al invocar el nombre de Jesús y ahora quieren expulsar ellos solos en su propio nombre? Jesús no temía tratar el caso y pidió que lo trajeran al muchacho. Una vez que el joven estuvo delante de Jesús, el espíritu comenzó a sacudirlo con violencia, de tal manera que cayó en tierra, revolcándose y echando espumarajos. Era una escena terrible, pero a pesar de esto, Jesús no hizo nada por el joven, sino que con toda tranquilidad comenzó a conversar con el Padre. Porque si bien era importante que su hijo fuera establecido, pero era por los problemas de fe que el Padre arrastraba. Esto quedó claro por la forma que el Padre hizo su petición al Señor. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Bueno, nos vamos a ir a una pregunta. Nos vamos a los grupos a contestar la pregunta. Sí, la pregunta es la siguiente, ¿ya? ¿A quiénes ofrecemos nuestras manos en este tiempo de pandemia?
¿A quiénes ofrecemos nuestra mano en este tiempo de pandemia? Ya, vamos a ir a los grupos y vamos a responder esa pregunta. Sí, ¿a quiénes? Yo siempre agradezco a Dios que me tiene siempre presente, ¿no? Entonces, en este tiempo de pandemia, a quien ofrezco hermano, a quien lo necesite, ¿no? Quien necesite algo, ahí estoy, ¿no? O sea, que me conozca, que vaya a solicitar. Tengo un hermanito que está enfermo, ¿no? Él también es por sus hermanos, sus hijos que trabajan. Él no puede salir porque también ya es una persona mayor. Entonces, yo 2 veces a la semana voy a su casa para darle sus alimentos, ¿no? Entonces, es una manera que yo al Señor le doy gracias porque Él me está utilizando. También en este tiempo de pandemia, también que las iglesias han estado cerradas en la primera parte, pero en la segunda se abrió las iglesias, al menos en las parroquias, en mi zona. Entonces, todas las transmisiones se hacían por Zoom, pero el padre me solicitó que fuera, entonces lo he ayudado en todo este tiempo, hasta hoy, como lectora, en cantos, ¿no? Y también hemos podido también en nuestro grupo también ayudar a hermanos que han fallecido, que han estado enfermos. Entonces, yo pienso de que esa es la manera también en que Dios toca nuestro corazón en estos tiempos de personas que necesitan, ¿no? Porque al amor de Dios uno pues lo demuestra ayudando realmente al hermano que necesita nuestro prójimo. Y eso para mí es algo grande, porque yo veo la misericordia de Dios también, que Él me ama porque me utiliza, ¿no? Muy bien, qué bien. Mire, yo puedo decir que he tratado en estos tiempos tan difíciles con los más necesitados, ¿no? Sobre todo tengo una sobrina que está internada hasta ahora en el Hospital Almenara, no con el virus, sino con otra deficiencia al riñón. Entonces hemos tratado de apoyarla, tal vez con un granito de arena económicamente para sus necesidades, y también ya que no podemos ir a verle por nuestra edad, con oraciones, ¿no? Y yo, por ejemplo, con ella siempre he tenido contacto y siempre le he animado a que se acerque a Dios. Vivía un poquito alejada de Dios, ¿no? Y siempre le he instado a que se acerque a Dios, a nuestra madre, y casi lo usaba y no le importaba nada, ¿no? Pero cuando cayó y vino al hospital, yo hablé con ella, le dije, ¿quieres que te apoye? Le digo, por lo menos espiritualmente, mandándote algunas oraciones, el evangelio todos los días, le digo, y me dice, por favor, tía, sí. Entonces, a partir de que ella cayó en el hospital, yo todas las mañanas, ya 5:30 de la mañana, ahora que yo me despierto, a 5:45, ya le estoy mandando las oraciones para que ella poco a poco se vaya adiestrando, y también la palabra de Dios diario, el evangelio le mando, ¿no? Para que lo escuche. Y le digo, ¿no? Después que lo escuche, le digo, si es posible 2 o 3 veces, medítalo y exteriorízate qué cosa te quiere decir Dios con ese evangelio, y entrégate a Él, le digo, ¿no? Entrégate a Él para que toda esta enfermedad que tú tienes, el Señor ponga sus manos en ti, ¿no? Entonces siento que por lo menos estoy dándole un apoyo espiritual a ella en estos tiempos, aunque lejos, no puedo hacer otra cosa porque no puedo ir, ¿no? Entonces, y también mis oraciones a los más necesitados, a los cuidados, a los que sufren todos los días, ¿no? Eso es muy bien, Dori. Antes de seguir compartiendo, vamos a hacer un pequeño trabajito. Estamos en Jesús tomó de la mano a ver, todos apuntamos esa frase. Jesús tomó de la mano grandecito. Jesús tomó de la mano a Doris, a Mariela, a Jesús, a Christopher, a Aurelia, a Marta, a Marlene, a Doris, ¿no? Así, y lo levantó, ¿ya? Entonces ustedes pueden colocar el nombre que ustedes deseen. Ya es parte del trabajo del tema de hoy día. Recordemos que Jesús tomó de la mano a esta persona epiléptica, ¿ya? Lo tomó de la mano y lo levantó. Le devolvió la dignidad,
¿no? Lo curó. A ver, yo lo voy a poner. Jesús tomó de la mano, no sé si se ve. Sí, se ve. Ya. Si pueden hacerlo con letra más grande, también igual, no hay ningún problema. Jesús tomó de la mano a Patricia, Doris, que yo soy misma, y luego lo levantó, y a todo nuestro grupito, que los nombres no los he puesto, Gustavo y la otra hermana, no sé cómo se llama, a todos ellos, ¿no? Ya, está bien, muy bien, qué bien. Ay, apareció Elsa. Qué bien, Elsa. Apareciste, qué bonito. Ahí está. Sí, claro, Marta también. Ya. Y lo levantó, ¿no? Y lo levantó. Y lo levantó. Muy bien. Creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos ofrecido nuestra mano, ¿no? En este tiempo de pandemia. De alguna u otra manera lo hemos hecho. Ahí está, ya todos tienen sus hojitas. Qué bien. Muy bien. Se ve que ha sido productivo la reunión. Ya está. Claro que sí, nos ayuda mucho, hermano. Ah, está muy bien. De Qué verdad, bueno. sí, nos ayuda bastante. Al menos a mí yo digo que me ayuda mucho, mucho. Me ayuda a fortalecer mi fe, ¿no? En Dios, y también uno va aprendiendo, es verdad. En este tiempo de pandemia nos ha ayudado mucho a poder ayudar a las personas que de pronto necesitan primeramente de nuestras oraciones, porque en ese momento ya no sabemos cómo poder ayudar. Luego nos damos cuenta que están necesitando de repente de ayuda económica también, ¿no? Compartir siquiera un poco, ¿no? Para que pueda usarlo, porque sabemos de que no somos las únicas, podemos a pedir ayuda a más amigos, a familiares, ¿no? Para que puedan ayudar, también compartiendo los alimentos, ¿no? Que fue de una manera, en mi caso, de una manera un poco triste, ¿no? Porque yo fui a mi prima para compartir y total que no pude entrar a su casa porque toditos estaban contaminados, ¿no? Y me recibieron nomás en la puerta. Pero de allí para adelante, también a compartir y, bueno, aumentó la fe de ellos, ¿no? Del esposo, de ella, ¿no? Se recuperaron todos y están muy agradecidos a Dios más que todo, ¿no? Han levantado su fe espiritual, ¿no? Y también así he visto de que todas las personas que han recuperado, están muy animados en la oración y en la escucha de la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que compartir, pues, la lectura, ¿no? Así como decía la hermana, el Evangelio, ¿no? Que es palabra de vida para todos. Es lo que les puedo compartir. Gracias, hermana Marta. ¿Alguna otra persona que desee compartir? Creo que vamos encontrando un denominador común en el sentido de que cada uno de nosotros es verdad que ha tendido la mano, ¿no? Por ejemplo, puedo poner un caso. Nosotros, en el caso de que somos adultos mayores y somos vulnerables, no podíamos salir a la calle, ¿no? Pero por medio del hilo telefónico, no, tú puedes ayudar. Y ha sido una forma que nosotros encontramos para poder ayudar a las personas que estaban con necesidad, especialmente familiares, ¿no? No sé si alguna persona ha tenido esa experiencia, que lo comparta con nosotros. Buenas noches, a ver, voy a compartir un poco, sí, yo he tenido esa experiencia de poder, yo no diría ayudar, sino era mutuo, o sea, al dar yo, también sentía que recibía, porque tengo una amiga que tuvo una experiencia muy, muy mal, porque su hijito justamente en plena pandemia tuvo que viajar por cuestión de trabajo al extranjero, ¿no? Y ha fallecido. Y era tan impotente ella frente a este problema porque no podía recoger a
el cadáver de su hijo, sus cosas, y siempre me llamaba por teléfono y me decía, y hasta ahora, ¿no? Llora, se culpa, y dice, ¿por qué no lo dejé? ¿Por qué le dejé ir? No lo hubiera dejado ir, por mi culpa se murió, y a veces yo me siento también impotente de poderle decir tantas cosas, ¿no? Porque es tan fácil aconsejar, es tan fácil decir, oye, lee la Biblia, oye, hazle caso a Dios, y Dios no te castiga, bueno, pero lo que hago es escucharla, ¿no? Y también me ayuda su compartir. Y así tengo otras amigas también que tienen otros sufrimientos, pero la de ella me llega más. Y hay momentos en que, la verdad, me siento tan corta que ni sé lo que voy a decir. Solamente oro y le pido a Dios que le dé mucha fortaleza. Gracias. Muy bien, hermano. ¿Alguna otra persona? Cuando me tocó la enfermedad en el comienzo, yo ya me estaba despidiendo. No quería ir al hospital porque todos estábamos traumados, ¿no? Del hospital ya no volvían, ya no te podían enterrar, te incineraban y todo eso. Y la verdad, yo ya me estaba despidiendo de todos. Y llamaron a un médico, vino un médico, me dio medicinas y no me hacían bien, estaba igual o peor, pero igual no quería ir al hospital. Y en eso, ¿cómo es la mano de Dios? Yo pedía oraciones, a cuanto podía yo pedía oraciones. Y me contactan con una doctora de Italia, hermanos. Y yo digo, es la mano de Dios lo que actúa. Porque esta doctora me dio las medicinas, me hizo quitar todo lo que me había dado el otro médico. Y ella me da, entre ellos, la ivermectina, que acá todavía muy poco se conocía. Y así, gracias a esa doctora me sané, y también cayó mal mi esposo, igual nos ayudó. Y cuando cayeron más personas, cayeron mal, así grave, también les contactaba. Y ella es un ángel, por eso que muchos debemos orar por los médicos, porque se dan y sin cobrar, y no nos quería cobrar, y no nos cobra, solo nos pide oración. Y hasta ahora le está atendiendo a una prima, pero solo pide oración y no cobra. Y hay médicos tan buenos así. Por eso en nuestras oraciones que estén los médicos, así como los sacerdotes. Yo mucho le debo al Padre. Si yo, todo, Padre, estoy mal, Padre, tal persona está mal, su oración. Y orar mucho por los sacerdotes, por todos los sacerdotes, los médicos, las enfermeras. Sigamos orando, hermanos. Gracias. Gracias, hermana linda. ¿Alguna otra persona? Yo también acá mi vecina se enfermaron toda la familia, el esposo, el hijo, el yerno, los nietos, ella, y falleció la hermana, la esposa del Señor, y todos orábamos, pedíamos, pero no se salvó ella, pero los demás se han mejorado y ahora están sanos, pero el pueblo se levantó. Hicimos una actividad porque no había plata, hemos hecho en 2 oportunidades actividad y hemos colaborado toda la gente de ahí, de nuestra comunidad, para que puedan darle a esa persona. El primer actividad se apoyó con 1,500, el segundo con 1,000 soles, y gracias a Dios que mejoraron todos, pero falleció la mamá. Sí. Eso es todo. Y hemos orado, pero nos ha dolido mucho también, ¿no? Teresa. Bien, gracias, hermano. Gracias, Alfonso. Al que cree, todo es posible. Dice Jesús en cuanto al si puedes, o en nuestras palabras, ¿cómo que si puedes? El punto no es si el Señor puede o no.
El punto es creer, confiar, descansar en Él, pues al que cree, todo le es posible. Es posible enfrentar la adversidad en paz. Es posible soportar la enfermedad, ser sanados, ser restaurados. Es posible construir nuestros hogares como Dios quiere. Es posible vivir con todo lo que necesitamos para dar gloria a Dios aquí y ahora. Dios nos dará una respuesta a la fe, tal como le ocurrió al padre del joven. Y por supuesto, no quiere decir cualquier cosa que quisiéramos nosotros, nosotras, porque la verdadera fe se somete a la voluntad de Dios y confianza en Él. En el versículo 24, el padre clamó y dijo: creo, ayúdame a tener más fe. La angustiosa respuesta del padre reveló sus dudas. Con tal honestidad expresó su fe, al mismo tiempo que reconocía la flaqueza de la misma. La fe de este hombre no era completa, pero indica que había algo de esperanza en la misericordia del Señor. Y siguiendo el versículo 27, al salir el espíritu del joven, lo dejó como muerto. Jesús, con un gesto realmente hermoso, lo tomó de la mano, lo restauró plenamente, devolviéndole las fuerzas y levantándolo a la vida. Esto sigue haciendo el Señor con nosotras, nosotros. Nos libera del pecado y nos toma de la mano en estos tiempos de crisis de salud. Nos sostiene, nos levanta y tiene misericordia de nosotros, nosotras. Para terminar, les cuento un breve testimonio. Simone, un filósofo francés, murió a los 34 años de edad en 1943. Durante su enfermedad final, recibió miles de visitas y una de ellas le dijo: Simone, yo solo puedo rezar por ti. Él respondió: ¿por qué dices solo? Es lo mejor que puedes hacer por mí, la oración. Ahora doy pase a Gustavo para el resumen. Gracias. Gracias, Teresa. Bueno, vamos a hacer un resumen así, global. Vamos a complementar todo lo que han dicho los miembros del equipo bíblico, tanto Teresa como Alfonso, como Dina. En este evangelio, en este pasaje de este evangelio, vemos a cuatro personas, o cuatro, digamos, cuatro personajes, ¿no?, importantes que participan, ¿no? Tenemos el hijo epiléptico, tenemos los discípulos, tenemos el padre, tenemos a Jesús, ¿ya? El hijo epiléptico, bueno, sabemos que era una persona que tenía un demonio sordo y mudo, y que por todas las características, por todos los signos y síntomas que tenía, hacía presumir que tenía epilepsia. Ahora, cuando a una persona se le diagnosticaba posesión en ese tiempo, su comportamiento excéntrico de esta persona, ¿ya?, revelaba un conflicto familiar. Pongamos un ejemplo, ¿no? Como sucede ahora, ¿no?, en las familias. Muchas veces los jóvenes, las personas que tienen una actitud, un comportamiento distinto, muchas veces es por los conflictos que suceden en casa, ¿no? Digamos que en ese tiempo era algo así parecido, ¿no? Y debemos también tener en cuenta que en ese tiempo toda enfermedad se relacionaba con pecado, ¿no? Era porque tenía algún tipo de pecado. También vamos a ver a los discípulos.
en este encuentro. En esta escena, los discípulos van a fallar. No están a la altura de la expectativa puesta por Jesús, ya que Jesús les había elegido para que estén con él, para predicar, para expulsar demonios, pero no han sido capaces. ¿Ya? Están totalmente han fallado. Vamos a ver también al Padre. La presentación en este pasaje del Padre tiene una nota de protagonismo y de autosuficiencia. ¿Por qué? Porque él toma la palabra, el Padre toma la palabra sin que nadie se la pidiera, ¿no? Está representando ahí a la multitud, pero también toma la palabra de una manera despectiva, echando en cara a los discípulos que no han podido curar a su hijo, ¿no? Echando la culpa, ellos no han podido, diciendo, no han podido curar a mi hijo tus discípulos, ¿ya? Pero aparece Jesús. En esta escena aparece Jesús bajando del monte. Marcos hace una comparación, como ya les venía diciendo hace algún momento, cuando Jesús baja del monte, hace una comparación con Moisés también bajando del monte. Moisés, cuando baja del monte Sinaí, también tiene palabras muy duras para el pueblo de Israel. Igual Jesús también tiene palabras muy duras contra sus discípulos, ¿no? Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Entonces hay una comparación ahí, ¿ya? También vamos a ver que hay un diálogo entre el Padre y Jesús. Hay un diálogo donde más bien el niño parece una excusa para que Jesús pueda sanar al Padre, que es el verdadero enfermo, ¿no? Por eso es que Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que viene sucediendo esto? Y él le responde, desde hace mucho tiempo, ¿no? Viene sucediendo esto. Es una excusa para que Jesús pueda sanar al Padre, ¿ya? Pero el Padre tiene una respuesta que le dice, si algo puedes hacer, ayúdanos, compadécete de nosotros. En esta ocasión el Padre le está diciendo, sí, mira, desde muy pequeño sucede esto, y cuando él está enfermo, yo también me siento mal. No solamente es mi hijo, sino yo también estoy sufriendo, ¿ya? Entonces, el Padre le dice, creo, pero aumenta mi poca fe. Ahí es donde el Padre se da cuenta, ya habla de manera personal, se da cuenta quien realmente necesita ayuda es él. Y Jesús empieza y realiza este milagro, ¿no? La misericordia de Dios y la oración aparecen en estos textos como un camino, un proceso de encuentro. Los tres personajes, en este caso los discípulos, en este caso el Padre y el Hijo, han superado las dificultades propias y ajenas, haciendo frente con valentía a los prejuicios, las barreras, las exclusiones, esas exclusiones que especialmente las dan las instituciones y las creencias religiosas, hasta hoy en día. Los tres han demostrado coraje y confianza en Jesús. Más allá de lo obvio, de lo esperado, de las conveniencias, los tres eran víctimas de las tradiciones construidas por los hombres en nombre de Dios. En los tres casos, la confianza de Jesús les ha enfrentado con esa realidad y les ha dado fuerza para cambiarlo. Los tres han compartido y han comprendido que la misericordia de Dios es para todos y para hacerla realidad. Hay que superar y romper las barreras que ponemos las personas. Los tres son ejemplo de lo que la oración es capaz de hacer para que la misericordia de Dios llegue a todos, ¿ya? Nosotros tenemos que a través de la oración, la misericordia va a llegar a todos nosotros. Ahora voy a dar pase a Teresa. Podemos levantar las hojitas donde anotaron los nombres de las personas que ustedes deseen o que están preocupados, deseen que se sanen y que Jesús ponga esas manos, ¿no? Esas manos sanadoras. Dame, Señor, una fe que atraiga, una fe que motive, una fe que entusiasme a otros a creer, una fe viva, alegre y contagiosa. Dame, Señor, una fe perseverante, que no retroceda,
ante las dificultades, sino que por el contrario, crezca y se desarrolle en medio de ellas. Señor, yo creo, pero quiero pedirte hoy y todos los días de mi vida, desde lo más profundo de mi corazón, que aumentes mi fe y me ayudes a creer con una fe semejante a la fe de María, Madre y Maestra de todos los que creen, por haber creído siempre con corazón humilde y generoso. Señor Jesús, pon tus manos sanadoras en todas las personas que lo necesitan. Amén. 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 Amigos, amén, amén. Amigos, amigas. Sigamos cumpliendo las recomendaciones que nos han dado, que nos siguen dando, los protocolos establecidos de usar correctamente. Ahora pues ya la doble mascarilla, ¿no? La doble mascarilla que tenemos que usar y que sea bien pegadita al rostro. Luego también el protector facial y el lavado de manos correctamente como están ahí en las imágenes. Y también recordando el distanciamiento social, de no olvidarnos, porque el virus todavía sigue rondando el Perú y el mundo. Gracias, hermanitos, cumplamos y Tupanan Chiscama. Chiscama. Muy bien. Tupanan Chiscama. Tupanan Chiscama. Muchísimas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano Gustavo. Sí, solamente dos cositas, para todos nosotros. Muchísimas gracias de verdad por participar en este encuentro que hacemos todos los jueves. Esperemos que sigamos así, compartamos el link que le enviamos, pueden compartirlo a sus comunidades, a sus grupos, ¿ya? Esta noche se ha leído el Evangelio en quechua. Es una manera de inclusión, de incluir a las demás personas, ya que esto no solamente queda en nosotros, sino también es transmitido vía Facebook y también es transmitido vía YouTube. Entonces mucha gente también tiene el derecho de escuchar en su propio idioma, ¿no? En su propia lengua, sentirse en casa. Entonces, de esa manera incluimos a distintas personas, como lo hizo el grupo anterior, cuando lo hizo con la hermana Concepción a través de las señas, una manera de inclusión. Ahora nosotros hacemos de esta forma para incluir a las demás personas. Agradecemos al hermano Evilio, de verdad, por su gran compromiso. Sabemos que lo ha practicado bastante, ha tenido bastante interés por hacerlo y ha salido un audio muy bonito. Muchísimas gracias, que el Dios lo bendiga. Y bueno, simplemente a usted decirle gracias y nos vemos el próximo jueves. ¿Ya? Sí. Cuídense mucho, por favor. Alliyanchu. Ya peki kuna alliyanchu kayanki, ama con kayetsu, ¿ah? Ya chekaru yankaykita, ama con kayetsu. Alliyanchu, Ari. Ahora somos todos surdas, surdos. Muy bien, gracias. Alliyanchu kayanki, kama ama con kayanki, ya panja cheku yankaykita, ¿eh? Buenas noches, Un abrazo. Un abrazo. Oye, cámara. Yo te alucino bajando de una nube en lo alto del cielo, con tu guitarra en la mano y el saludo hippie entre tus dedos.